Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Banqueta Virtual, donde exploramos los casos más impactantes y las mentes más oscuras de la historia. Esta noche estoy acompañado por mi queridísima Moni Mayol y por Roberto Farfán. Pero antes de presentar a mi compañera y a nuestro invitado, les comentaremos que hoy los llevaremos a un rincón un poquito escalofriante de la ex Unión Soviética, donde uno de los asesinos seriales más infames y perturbadores cometió sus crímenes durante más de una década. Así que va a estar súper mega interesante. No olviden darle like y compartir. Y ahora sí, Moni, ¿cómo estás esta noche? Hola, buenas noches a todos. Hola, Kevin. Hola a todos nuestros amigos, a todos los que nos siguen. Buenas noches. Esperamos que esta noche la pasen tan bien como la vamos a pasar nosotros. Tenemos un invitado de lujo, un invitado que va a contar sobre la historia de algo realmente escalofriante, porque realmente es un tema apasionante en cuanto a lo especial del caso. Así que tenemos con nosotros un invitado y espero que lo disfruten y lo pasen tan bien como tenemos nosotros la seguridad de que lo vamos a hacer. Excelente, gracias Moni. Y Roberto Farfán, ¿cómo estás esta noche, Roberto? Afortunadamente muy bien, bastante mejor que nuestro amigo Chikatilo, evidentemente, y que algunos de los conocidos de él, pero muy contento de estar con ustedes compartiendo uno de mis guilty pleasures, porque he de ser honesto, tengo un gusto especial por conocer este tipo de problemas. Me llama muchísimo la atención ver de qué manera el cerebro humano puede retorcerse de tal forma de convertirse en una persona que disfruta con el dolor ajeno, que disfruta con matar. Realmente es una de las cosas que más me impresiona y me da muchísima curiosidad saber qué ocurren en esos cerebros. Ojalá llegue el momento en el que se llegue a dilucidar todo, pero pues seguramente el conocer la historia de algo nos sirve, ¿verdad? Exacto. Totalmente. Y de hecho, Banqueta Virtual, como ya lo sabrán, pues empezó precisamente como un espacio para hablar de estos temas tan oscuros, tan perturbadores, pero a la vez tan interesantes. Y no hay, creo yo, o hay pocos, considero, tan interesantes, tan perturbadores, tan oscuros como Andrei Chikatilo. Entonces, Roberto, cuéntanos un poquitito a los que no sepan de qué se trata. ¿Quién fue este? Todo oídos. A ver, vamos a empezar contando por qué quiero platicarles acerca de Chikatilo, ¿verdad? Claro. Es un personaje relativamente poco conocido, aunque realmente hay un par de peliculones que hicieron basadas en su historia, son bastante cercanos a la realidad. Una película de finales de los 80 que desarrolló HBO, y está muy cercana a la realidad. Sin embargo, no se enfoca necesariamente en el asesino, sino se enfoca mucho más en la investigación, que también es apasionante, ¿verdad? Pero implicaría otro programa completamente diferente. Pero, ¿por qué Chikatilo? Chikatilo a mí me resulta muy interesante porque siempre ha existido en círculos conocedores y doctos la diferencia de saber si un asesino serial o un psicópata nace psicópata o si se convierte en un psicópata, ¿verdad? Existe esa disyuntiva, ¿verdad? Que para mí es una dicotomía no necesariamente correcta. Yo creo que tiene más certeza y más peso el que ocurra una conjunción de actos que con Chikatilo son muy evidentes, ¿verdad? Estos sucesos que pueden haberle marcado su infancia a un personaje pueden tener una influencia en su vida adulta. Eso es un hecho. A todos nosotros, muchas de las cosas que nos pasaron de niños las vemos reflejadas ya en nuestra vida adulta. Y pues quisiera nada más hacer ciertas acotaciones, ¿verdad? ¿Qué es un asesino serial? ¿Verdad? ¿Cómo se considera un asesino? Un asesino serial. Entonces hay un consenso que dice que un asesino serial tiene que tener al menos 3 víctimas
con tiempo de separación entre una y otra, y que esa duración del tiempo de descanso, digamos, o el tiempo en el que no lo vence su compulsión, sino que permite tener cierto dominio sobre ella, varía, ¿verdad? Entonces son 3 asesinatos con separación entre uno y otro de diferente tiempo, ¿verdad? Porque también hay asesinos, por ejemplo, los asesinos. Dime, Moni. No, acá tenemos un poquito más de 3, ¿no? Bastante más de 3. De hecho, 57 para ser exactos. ¿Qué le lograron demostrar? Exacto. Porque el personaje, al parecer, fueron bastantes más. Porque el tiempo que estuvo activo fue muchísimo, muy largo, desde el 78 hasta el 91. O sea, fueron suficientes años. Y ahí hay una conjunción interesante, porque no solo él pudo ser un asesino que escondía su identidad por mucho tiempo, sino que tuvo la fortuna para él, infortunio para sus víctimas, en donde fue, porque ocurrió en la Unión Soviética, en la etapa final de la Unión Soviética, ¿verdad? Donde había mucho control sobre la información. Se consideraba que los asesinos seriales eran una enfermedad del capitalismo, una cosa que no ocurría en Rusia, y entonces muchos de quienes estaban encargados de investigarlo no querían aceptar que había un asesino serial en Rusia, ¿verdad? Entonces, esa conjunción permitió que el tipo fuera, pues, extremadamente prolífico en la cantidad de asesinatos que tuvo. Pero importante separar al asesino serial de lo que son, por ejemplo, los asesinos en masa. Que los asesinos en masa cometen muchos asesinatos en un solo lugar en el mismo día. Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y la otra son los asesinos que tienen asesinato itinerante, se llama. Es aquel que en el mismo día mata a mucha gente, pero en diferentes lugares. Entonces, ya encauzando aquí, el señor Chikatilo era el típico asesino en serie. Él asesinaba, luego se tomaba su tiempo, volvía a asesinar, se tomaba otro tiempo, y así. Entonces, él es, digamos, el típico asesino en serie. Está demostrado que la infancia de los asesinos en serie es como el motor de sus compulsiones, ¿verdad? O sea, a todos se puede regresar hacia su infancia. Por ejemplo, si vemos a los asesinos en serie americanos, en su gran mayoría, su compulsión por matar nació durante la infancia, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, una marca que tienen todos los asesinos en serie. Y dentro de los asesinos en serie hay 3 divisiones. Los asesinos organizados, ¿verdad? Que se consideran las personas que poseen una inteligencia superior a la promedio. Y eso les permite ser metódicos en sus asesinatos, les permite engañar fácilmente a sus víctimas y les permite tener, digamos, control sobre las herramientas que van a llevar el día que van a cometer su crimen. A diferencia de los asesinos organizados están los desorganizados, aquellos que no planifican nada, aquellos que no tienen ningún instrumental o una marca específica para cometer sus asesinatos y que no les preocupa dejar evidencia. Este señor Chikatilo se puede considerar un asesino serial mixto, porque mezclaba unas cosas con otras, ¿verdad? Entonces, ya dicho lo que acabo de platicarles, entremos al señor Chikatilo. ¿Quién era Andrei Chikatilo? Voy a poner aquí la foto otra vez. Aunque acá ahí decir una cosa interesante es que aquí ya está el señor capturado y ya seguramente a punto de ser condenado. Se le reconocía como un personaje sumamente simpático y guapo cuando era joven. Tenía ciertos problemas psicológicos, digamos, él era sumamente tímido y tenía otro tipo de problemas, pero mira. O sea, aquí lo tenemos joven. En esa foto, él tenía, las chicas se sentían atraídas por él porque lo consideraban un tipo guapo, pero su personalidad era sumamente difícil, ¿verdad? Él tenía, debido a sus problemas de la infancia, de las cuales vamos a platicar ahorita. Él nació en una ciudad en Ucrania,
cuando Ucrania era todavía parte de la Unión Soviética, en una ciudad que se llama Yablonzneye. Era una ciudad muy pequeña, pero que sufrió de dos desastres muy fuertes en la Unión Soviética. Uno fue cuando él nació en plena Holodomor. ¿Qué es el Holodomor? El Holodomor es una matanza que hizo Stalin muy dirigida hacia los ucranianos. Literalmente los mató de hambre. Había una hambruna horrorosa. El Holodomor es conocido como el genocidio ucraniano. O sea, lo que hacía Stalin para controlar a la población era tener control directo sobre los alimentos, y se llevaba los alimentos que habían en esa región en Ucrania y dejaba a la población prácticamente sin comida, ¿verdad? Entonces él sufrió de eso. De hecho, él tenía dos hermanos, un hermano mayor y una hermana menor. El hermano mayor desapareció y la mamá siempre le dijo que a él lo habían secuestrado para comérselo. Ay, Dios. Durante el Holodomor, Por Dios. Era tal la hambruna que la gente vivía, que existen documentados casos de canibalismo, ¿verdad? Entonces ya pueden imaginarse ustedes, para un niño, el que su mamá le haya dicho que había sido comido y que por favor no saliera a la calle porque se lo iban a comer, el fuerte trauma con el que él inició su infancia. Uh-huh. Su papá, el papá de Chikatilo, era él era campesino, pero ahí no había, en la Rusia de Stalin no había voy a tener mi pequeño terrenito, ¿verdad? Tenía que ir a las granjas comunales y tratar de conseguir lo que pudiera para comer, ¿verdad? Entonces había mucha pobreza durante la infancia de Chikatilo. Sin embargo, se vino un segundo problema muy serio, que fue la invasión de Hitler a Rusia. Claro. Y Hitler entró con la Operación Barbarroja, inicialmente en Ucrania, justamente por las poblaciones donde vivía Chikatilo. El papá de Chikatilo fue reclutado como parte del Ejército Rojo que iba a defender a Ucrania, a Rusia o a la Unión Soviética en aquel entonces, y lamentablemente fue capturado. Entonces la mamá se tuvo que hacer cargo de toda la manutención de los niños, de los dos niños, con las carencias que podían existir, ¿verdad? Ocurrieron dos cosas con el papá. Una fue que el papá fue capturado por el Ejército Rojo, no, por el Ejército Alemán, y fue enviado a un sitio especial a pasar las penurias que se puede pasar como un preso de guerra, ¿verdad? Uh-huh. Y lamentablemente adquirió una enfermedad que lo mató al final. Entonces, realmente él terminó siendo huérfano de la guerra. Uh-huh. Perdón, me salté una parte. Él cayó enfermo, pero fue liberado por el ejército americano cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, lo cual en Rusia fue mal visto. Exacto. ¿Cómo ibas a dejar que los gringos te liberaran? Exacto. Lo que ocurrió fue que realmente la familia fue mal vista, y esto a la larga le afectó durante toda su vida a Andrei, ¿verdad? Tuvo problemas serios por eso, porque pues eran vistos como parias, ¿verdad? Que habían sido liberados por los americanos. Debido a todo este tipo de problemas que tuvo Chikatilo, él presentó problemas de personalidad y psicológicos muy serios. Por ejemplo, fue un personaje que tuvo enuresis, que es el problema de orinarse en la cama, hasta pasados los 14 años. Y eso su mamá se lo criticaba y lo hacía sentir mal por el hecho de tener la enuresis. Él era miope, tuvo miopía, pero se resistía a usar lentes porque lo molestaban en el colegio, ¿verdad? Entonces, de hecho, su primer par de lentes lo utilizó hasta pasados los 30 años.
padecía mucho de dolores de cabeza, evidentemente por el hecho de tener que forzar la vista para poder leer, ¿verdad? Y eso lo hacía un tipo sumamente introvertido, ¿verdad? Tratando de protegerse del bullying que le hacían en ese entonces, siendo muy, muy retraído, ¿verdad? Esto, cuando él llegó a la adolescencia, tuvo también problemas de una fuerte impotencia sexual, pero muy fuerte. Tanto así, su primer encuentro fue con una amiga de su hermana, a la cual él abrazó y le quería dar un beso. Pero la niña no se dejó. Estamos hablando más o menos de los 13, 14 años de Chikatilo. La niña lo empujó y él, en el forcejeo, tuvo su primera eyaculación. Entonces él asoció su placer sexual con el estar forzando a alguien, ¿verdad? Con una violencia. La violencia le producía placer sexual, ¿verdad? Sin embargo, estamos empezando a ver cuáles eran los problemas que él estaba encontrando, ¿verdad? Apenas a los 15 años, fue que 13, 14 años que él tuvo ese primer encuentro con la sexualidad y fue con la violencia. Entonces ya las cosas empezaban a caminar mal, ¿verdad? Él iba a tener problemas en el futuro. Torcido. Sí. No era un mal estudiante. De hecho, era un estudiante aventajado, era listo, era muy inteligente. Pero pues, su retraimiento siempre le trajo problemas sociales, ¿verdad? Claro. Ya en 1965, ya él con unos 21 años más o menos, pues conoció a otra amiga de su hermana y pues empezó una relación que terminó en un matrimonio. Un matrimonio que siempre fue un problema para él, porque su impotencia era muy constante a pesar de ser una persona joven y sana. Su problema era psicológico, pero su esposa lo criticaba por ello. Claro. Afortunadamente, pues logró tener una hija con ella. Y siempre fue considerado un buen padre, era un padre, digamos, modelo, nunca peleaba con sus hijos, lo trataba bien, a su hija, perdón, y eso permitió que pues desarrollaran más o menos una relación sana en familia, ¿verdad? Aunque no hubiera mucho sexo dentro del matrimonio. Pero a él eso le fue causando ciertos problemas. Quiso estudiar en la universidad, intentó estudiar Derecho en la prestigiosa Universidad de Moscú, ¿verdad? Que era digamos, el máximo que podía conseguir. Claro. Hizo su examen, pero fue rechazado. Él siempre culpó a su papá del por qué había sido rechazado de la universidad, porque pues lamentablemente el papá había tenido el problema que tuvo con el ejército americano, ¿verdad? Entonces fue rechazado y eso marcó su vida para el resto, ¿verdad? No pudo entrar a la universidad que él quería, no podía, tenía muchas frustraciones, y aparte la frustración sexual que vivía, pues lo fue arrinconando a buscar soluciones que no eran las más adecuadas para él ni para nadie. Se refugió metiéndose muy dentro en el Partido Comunista. Él fue una figura importante en el Partido Comunista de la Unión Soviética y pues eso le permitió... Dime. Una pregunta, ¿violencia con la familia? No, ninguna. Ajá. Nunca tuvo violencia ni con su esposa. Eso no se nota, no, o sea, la violencia era con lo de afuera. Exacto. No, más adelante vamos a platicar acerca de cómo él fue incluso liberado, cuando ya lo habían torturado con todas las manos en la masa, y él fue liberado porque pues tenía una buena relación con su familia, no tenía antecedentes, y el tipo salió más o menos como 5 o 6 años antes de que lo capturaran, finalmente salió por la puerta de adelante, ¿verdad? Es impresionante cómo pudo haberlo hecho, pero sí, no tuvo nunca violencia con su familia, ¿verdad? Te decía, se logró él introducir en el Partido Comunista, lo cual le permitió moverse en estratos para conseguir ciertas cosas que así era como se hacía dentro de la Unión Soviética, ¿verdad? Y su primer trabajo que consiguió después de haber estado dentro del partido
fue como maestro en una escuela de adolescentes. Ahí fue, digamos, el gatillo. Él, siendo una persona que tenía problemas para relacionarse, en un colegio de adolescentes era sumamente peligroso, ¿verdad? Definitivamente. Trabajó más o menos 3 años en el colegio, pero fue despedido debido a que tenía muchos problemas con los alumnos se quejaban de que él los acosaba, tanto varones como niñas. Incluso hay documentado un caso de una niña a la cual él empezó a pegarle con una regla para corregirla y tuvo una eyaculación en frente de todos sus alumnos. Entonces ahí empezaron los alumnos a quejarse y posteriormente a eso pues él fue despedido del colegio. Sí. Por supuesto que tenía que ocurrir así, pero fue lo suficiente para que él empezara a tener fantasías con lastimar a adolescentes y jovencitos, ¿verdad? Después de eso, bueno, en el colegio los alumnos lo molestaban muchísimo, le ponían apodos, incluso le pusieron el apodo porque él caminaba encorvado, le pusieron el apodo de Ganso, el Ganso le decían. Entonces, híjole, me recordó a mí un colegio donde yo estudié que le decíamos al director el Gallo. Entonces, son crueles los chicos igual. Son muy crueles, sí, no, son muy crueles. Pues bueno, resulta que el personaje tuvo que salir despedido del colegio, pero sus conectes o sus conexiones dentro del Partido Comunista le permitieron, primero, irse de la ciudad donde estudiaba, donde trabajaba, hacia otra ciudad donde no lo conocieran, para que no tuviera problemas con otros alumnos, sino que hiciera una nueva vida, ¿verdad? Y lo pusieron a trabajar en una fábrica como encargado de supervisar a los proveedores. Entonces él viajaba mucho. Cuando llegó a la ciudad, que es una ciudad que se llama Shakti, que está muy cerca de la capital de Ucrania, ¿verdad? Kiev, él de ahí se trasladaba en tren más o menos una vez al mes o 2 veces al mes hacia otras ciudades para investigar cómo estaban los proveedores y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero su salario le permitió, el salario de ahí dentro de esa fábrica, le permitió comprar una cabañita que estaba cerca de su casa, dentro del bosque, muy cerca de un río. Lo peor que le pudo haber ocurrido, porque era justamente su refugio, ¿verdad? De esa cabaña no sabía su esposa, no sabía nadie, y él ahí cometió su primer asesinato, cerca de esa cabaña. Roberto, una Dime. Preguntita. En este caso, por ahí yo escuchaba, pero usualmente los asesinos en serie empiezan siendo jóvenes, ¿verdad? O sea, empiezan bastante pronto. Pero Chikatilo parece que es como que un poquitito que no sigue ese patrón, ¿verdad? Exacto. Él nació, déjame recordar, 1936. Ajá. Su primer asesinato fue en 1978. O sea, ya el señor tenía 38 años, ¿no? Más o menos. Yo soy malo para los números. 36, ¿y cuándo empezó? Empezó en el 78. 36, 46, 56, 66, 76. 52 años, ¿no? Como 50. 50 años, sí. Ya estaba grande. Ya estaba grande. No, es evidente que a él, todo lo que hemos platicado, lo fue formando y, bueno, lo fue 40 y pico. Deformando, y 43, tienes tu razón, 43 años. Lo fue deformando y cada vez lo puso peor. Su primer asesinato, como les decía, fue el 22 de diciembre de 1978 y fue a una niña de 9 años. El nombre de la niña, Arisa Tachenko. Esta chica estaba en la parada del bus y él se acercó a ella para ofrecerle un chicle. Y cuando le ofreció el chicle, él le preguntó si tenía más hambre
y que él tenía una cabañita cerquita donde tenía pasteles. Y la niña, muy confiada, se fue con él hacia la cabaña, y dentro de la cabaña, él primero la golpeó y la niña empezó a sangrar profusamente por la nariz. En ese momento que él vio la sangre, tuvo una de sus primeras erecciones y él asoció la sangre con la erección. Quiso violarla y no pudo. Entonces la apuñaló 34 veces. Y ahí logró tener una eyaculación. Me llama mucho la atención que bueno, cuando uno lee o sabe acerca de esto y escucha que una persona fue asesinada por más de 10 puñaladas o con muchas puñaladas, hay una relación cercana, y una relación cercana de odio, ¿verdad? Hay mucha ira. Mucha rabia. Ira. Que en este caso no existía. No, claro. Esto simplemente fue una compulsión sexual con matar gente, ¿verdad? Fue su primer asesinato. Lamentablemente, bueno, él lo que hizo fue, la mató dentro de la cabaña, la sacó, así como la niña sangrando todavía, la sacó, y para cerrar la puerta la dejó enfrente de su cabaña, manchas de sangre y todo, y la fue a tirar cerca del río. ¿Qué pasó? 2 días después, la policía encontró el cuerpo y lo rastreó hasta la cabaña de él. Sin embargo, ahí es donde la compulsión, donde el problema de que existía la búsqueda de tratar de minimizar asesinatos y minimizar todo en Rusia, pues esto no pasó a más, ¿verdad? Pasaron varios años, de hecho, hasta el 81, él cometió su segundo asesinato. Probablemente pasó este tiempo porque le dio temor que la policía había encontrado sangre cerca de su cabaña y todo, y no lo habían capturado. Quizás eso lo frenó un poco. Y es por ello que su segundo asesinato fue hasta 1981. Otra niña, solo que una niña de 17 años ahora. Aquí la perversidad de él se complicó mucho más, porque fue la primera vez que él mutiló los pezones de la niña, aún viva, y se los comió. El canibalismo. Era caníbal también. Había un canibalismo en él. Pero si te das cuenta, va como evolucionando y creciendo. Exacto. Pero se relaciona mucho con la historia, con su historia. Por supuesto. Él, fíjate que leí por ahí que él incluso fantaseaba con vengarse de los soldados alemanes comiéndoselos. Ahí hay como una situación extraña en su cerebro que definitivamente se deformó desde niño, ¿verdad? El tercer asesinato que cometió Chikatilo fue un año después, en 1982. Este es quizás donde llegó su problema a lo peor. No solo se comió los pezones de la niña, ¿verdad? La apuñaló 48 veces. Ay, mamita. O sea, la dejó peor que tabla de chupetero. Es realmente muy, muy agresivo. Y cometió lo que se volvió su marca posteriormente. Le sacó los ojos y se los comió. Entonces, a partir de este tercer asesinato, él a todas las personas que asesinó, niños y sobre todo niños y niñas, los apuñalaba compulsivamente más de 30 veces y se comía sus ojos. Y la razón por la que se comía sus ojos es porque él decía que la última imagen que los niños habían visto o que su víctima había visto era la de él, y él no quería que eso se fuera al siguiente nivel. Entonces se comía los ojos. Era un tipo impresionante. Y hay algo, perdón, mi lengua, ¿hay algo de científico en eso? ¿De algo demostrado? ¿Que queda en la retina del ojo la imagen de la persona? ¿O es alguna idea? ¿Es algo del líquido? Sí, él se lo imaginó.
La verdad es que Ah, yo sepa, eso no existe, ¿verdad? O sea, Sí, realmente solo ah, era una creencia que si se no sería tenía. muy fácil agarrar unos Ajá. cuantos vecinos. no, claro, Era una creencia que se tenía, pero no tiene ninguna base científica. Ah, no. ok, ok. Pero sí, él lo pensaba, ¿verdad? Él lo pensaba y era por eso que terminó haciendo eso como una marca personal, comerse los ojos de sus víctimas. Increíble. En 1982, 2 meses después de haberse comido a la víctima que se comió sus ojos, o sea, si te vas dando cuenta, cada vez son más cercanos y más cercanos a los asesinatos. Claro. 2 meses después, mató su primera víctima masculina, que era un niño de 9 años, Oleg Podiyasevich. ¿Qué hacía con los niños? Aparte de apuñalarlos como las niñas y comerse sus ojos también, le cortaba los testículos. Y esos no se los comía, esos los guardaba como trofeo. Entonces, cuando fue capturado él, se le fueron encontrando alrededor de 30 pares de testículos. Entonces, y todos de niños, todos de niños. Realmente su odio parecía ser con los niños. Uno puede fantasear o puede, digamos, sacar conclusiones quizás sin mucho peso, pero me da la impresión de que él tenía un cierto odio, en especial por niños, por la forma en la que fue tratado cuando él era niño por sus compañeros, ¿verdad? Que Sí. se burlaban muchísimo de él y ese odio pues quedó ahí, quedó Latente. muy, 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 muy metido, muy metido. ¿Esos Más son o todos menos, los niños asesinados? Algunos, Bueno, no algunos. todos, pero Ajá, todos esos que están ahí son asesinados por él. sí, encontré una fotografía aquí, pero desgraciadamente no tiene una muy buena calidad. Entonces, pero ahí están varias de las víctimas de Chikatilo. Chikatilo. Sí, él fue finalmente cuando fue condenado, ¿verdad? Y fue condenado por 53 asesinatos, que fueron demostrados que él fue, ¿verdad? Que sí fue él. Pero hay una cosa interesante. Después de haber matado a su primer niño, perdón, voy a regresar, corte A, digamos, corte A. Voy a regresar al primer asesinato, donde les dije que él no fue capturado. Y es que ocurrió una cosa interesantísima ahí. Y es que, a pesar de que habían encontrado la sangre afuera de su cabaña, Ajá. cuando él iba a ser capturado, lo que ocurrió es que hubo una persona, que era un gitano, que estaba preso, que confesó el asesinato. ¿Cómo Entonces así? él, a ver, te lo digo así. La niña había sido asesinada, ¿sí? Todo indicaba que Chikatilo era el responsable. Pero en ese ínterin hubo una persona que confesó el asesinato. Y ahorita te cuento por qué. Cuando Chikatilo ya era un asesino, había dentro de la Rusia, dentro de la Unión Soviética, no existía una policía, no existía un ministerio público que investigara. Había un grupo que estaba formado por 4 personas. Uno era el jefe de la policía, ¿verdad? Otro era el miembro del Partido Comunista. Había un delegado político que formaba parte de ese grupo. Había alguien de la policía secreta de Rusia. Y había un militar, ¿verdad? Estas 4 personas formaban parte de, digamos que, quién juzgaba quiénes eran responsables o no de eso. Había y de esto se trata la película que se llama El Ciudadano X, que es sobre Chikatilo, que les digo que es una película muy basada en quienes investigaron. Había un médico forense, y ese médico forense dijo, esto pareciera ser una serie de asesinatos y pues hay que buscar al asesino que mató a todos estos chicos. Sin embargo, digamos que el buró que investigaba eso no
estuvo de acuerdo. Y ellos mandaron al policía a buscar dentro de la cárcel a todos los que tuvieran antecedentes de abuso de niños. Uno ahí que la sufrió tanto, ¿verdad? Que era un gitano, Claro. sufrió tanto que prefirió confesar que seguir preso, ¿verdad? Me Entonces, imagino. fue la primera vez que Chikatilo se salvó, porque alguien confesó un asesinato que no cometió. Y este señor fue ejecutado. O sea, que digamos que de todos los asesinatos, este también es culpa de él. ¿Verdad? Claro. Sí, la verdad es que sí, porque... Claro, La verdad claro, es- claro. Entonces, esa parte me la había saltado. Y regresemos nuevamente al corte. Qué loco esa historia, pobre. ¿Cómo lo habrán ¿Cómo lo habrán tratado? castigado? Le habrán dado para que confiese algo que no. Terrible. ¿Qué le habrán ofrecido? Bueno, quién sabe. El hecho es que este personaje, que era digamos, el médico forense, él tenía la certeza de que había un asesino en serie. Y él pedía al gobierno que le diera más policías para poder vigilar los andenes del tren, porque era ahí donde Chikatilo iba a buscar a sus víctimas, ¿verdad? Buscaba básicamente niños que estuvieran solos o chicas en situación de pobreza, y pues ahí, y él iba actuando, tratando de buscar cómo encontrar víctimas, ¿verdad? Y la policía no le daba las herramientas. Es más, le decía, tenés que buscar básicamente homosexuales. Ve a buscar un homosexual que está matando a niños. Y realmente eso pasaron desde 1978 hasta el 91, buscándose la cola. No lograron dar con Chikatilo. Hasta que al fin, ya la Unión Soviética cayéndose, ¿verdad? Porque estamos hablando del 91, ya prácticamente desaparecida la Unión Soviética, le hicieron caso a este médico forense y él buscó la ayuda de un perfilador que había estudiado también en cuántico, en el FBI, y él hizo un perfil psicológico de este asesino. O sea, Claro, te iba a preguntar justamente a qué se dedicaba el perfilador. Me imagino que a hacer un perfil psicológico del tipo de persona que buscan. Exacto. Él era psiquiatra. De hecho, tengo el nombre por acá. Y el doctor Bukhanovsky se llama. Un psiquiatra ruso que había estudiado en Estados Unidos la perfilación en el FBI. Claro. Entonces, él logró pues hacer un perfil, y él demostró que primero no era un homosexual, ¿verdad? Era una persona entre 40 y 50 años, blanco, con educación superior, casado, con hijos, con problemas sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, eso sirvió muchísimo para poder encontrar a la persona correcta, ¿verdad? No dejar de estar buscándose, como te digo, buscándose mascarse la cola. Entonces, después de esto, lograron ellos empezar a buscar personas con ese perfil en los andenes, ¿verdad? Ya se armó un equipo, y estamos hablando que en 1990, uno de los policías lo vio a él saliendo de un bosque, con las manos sucias, manchado de sangre, y le increpó. Aún ahí no lo capturaron, pero al día siguiente descubrieron un cuerpo dentro del bosque y ya fueron directamente a buscarlo. Pero encuentran una persona con las manos llenas de sangre y no lo detienen. Ya lo habían hecho antes. Yo te conté que ya le habían lo habían encontrado. Él tuvo que abrir la bolsa que llevaba, y ahí llevaba lazo, llevaba cuchillos, llevaba, pues, evidentemente, él tendría... ¿Qué estaría haciendo? O sea, no era cortar carne lo que iba. Bueno, sí, pero humana. Pero, exacto. Pero humana. Pero en esa ocasión lo dejaron libre porque él era casado, era del Partido Comunista. No entraba en el perfil que tenían en ese momento.
era homosexual, como ellos, todos los rusos en ese entonces pensaban que los delincuentes eran homosexuales. Entonces, después de ser capturado, viene una de las cosas más impactantes. Él no quería confesar sus crímenes, se negaba y se negaba. Es más, una confesión que tardó más, o sea, una interrogación que tardó alrededor de 12 horas, en algún momento él se llegó a bajar el pantalón frente a la policía y mostrar sus genitales y decir, ¿ustedes creen que yo puedo hacer algún daño con esto? Imagínense. Con eso no, pero con los cuchillitos sí. Sí, no, evidentemente, porque tenía esa dificultad. Él no podía violar a sus víctimas por su problema de erección. Entonces, él hacía cosas loquísimas, como mientras acuchillaba a sus víctimas, se masturbaba y lograba eyacular, pero eyaculaba sobre la víctima, o a veces con una ramita la colocaba en la vagina de sus víctimas, su semen. Entonces, el tipo realmente estaba enfermo, tenía una psicopatía horrorosa. Quien logró sacar su confesión fue finalmente el psiquiatra Bukanovsky. Él fue el que, por medio de platicar con él y empatizar, y finalmente, pues Chikatilo dijo, la única persona que me entiende por qué soy como soy y qué es lo que estoy haciendo, es el psiquiatra. Entonces el psiquiatra le terminó confesando todos los crímenes. Es más, crímenes que todavía no se habían descubierto. Él se los dijo dónde estaban los cadáveres, etcétera, etcétera. Eso fue en 1990. En 1993, el 15 de febrero de 1994, él fue ejecutado. En la Unión Soviética la ejecución era bastante peculiar, porque se lo llevaron a una celda aparte y solo le dieron un tiro en la nuca. Y así fue ejecutado. Y ahí acabó la historia de Andrei Chikatilo, ¿verdad? Es espeluznante, pero de lo que a mí me puede quedar como conclusión es que uno no tiene idea del daño que se le puede causar a una persona de niño cuando le toca vivir circunstancias como las que vivió Chikatilo, ¿verdad? Que fueron realmente espeluznantes. Y no puede uno evitar pensar que en países como el nuestro, donde han ocurrido cosas muy feas, no haya gente que haya tenido ese tipo de influencias y el riesgo que nos corrimos de tener personajes como este. O las hayamos tenido y no lo sepamos, ¿verdad? Igual en todos los países te cuento, porque yo soy de Argentina y también te enterás de un montón de historias y de cosas que vos decís, ay, Madre Santa, ¿cómo puede alguien poder haber hecho tanto daño y haberle hecho tanto daño a las personas? Y sin embargo, sí, así que es algo que compartimos. Sí. No, realmente nuestros países en Latinoamérica, en general, muy sufridos. Hemos sufrido muchísimo y quizás circunstancias como esto, tener un asesino en serie, lo dejamos o lo pasamos prácticamente desapercibido. Yo recuerdo, y más o menos, estoy hablando de 1990 por ahí, yo recuerdo que hubo una serie de asesinatos en Guatemala que yo decía, esto tiene que ser la misma persona. No sé si recordarás, Kevin, o tú eras muy niño, pero ¿más o menos como en qué año? Estoy hablando como en 96, 97. Pero ya estaba muerto. Yo tenía por ahí como 7 años. No, ¿qué te vas a acordar? No. Niño. A ver, te digo, yo en ese entonces trabajaba en una empresa que estaba en la zona 3, la Colonia Abraham. Pero para llegar ahí, siempre tomaba yo más o menos las calles que están por el Cerrito del Carmen. No sé si te ubicas, que no. Que era famosa porque tenía muchas casas que se utilizaban como casas para prostitución. Ok. De paso. Él andaba con el chupete y la mamadera en ese momento. Sí, no, ni sabía hablar. Era muy chiquita. Pues bueno, más o menos en esa época, Kevin y
y Moni, habían asesinatos, o sea, aparecían chicas prostitutas asesinadas dentro de los cuartos del hotel 1 o 2 veces a la semana. Pero los problemas eran otros, eso era nota roja, y yo decía, pero esto me parece ser algo como un patrón. Nunca supe, o sea, desapareció, se acabó, pasó nada, y digo yo, bueno, puede que hayamos tenido asesinos en serie y ni nos hayamos enterado. Totalmente. Esas definitivamente. Cosas. O no lo contaron, porque andás a ver, capaz que la investigación existió, pero no fue algo informado. Es probable. Bueno, que como te ocurrió también allá en Argentina, nosotros veníamos saliendo de una guerra civil prácticamente. De una guerra. Entonces las noticias eran otras. Claro. Yo creo que sí, yo creo que si se hiciera un estudio criminológico en Guatemala sobre esto, sería aterrador. Seguro que sí, seguro que sí. Mira, nosotros a finales de los 2000 estuvimos con asesinatos por arriba de 70 por millar, o sea, era una cantidad espeluznante, más que durante la guerra interna. Entonces, seguramente nos encontraríamos cosas así. Definitivamente. Ay, perdón, Kevin. No, dale, Moni, yo solo iba a decir definitivamente. Sí. No, que lo que decía que le había preguntado, que te había preguntado antes, sobre que había escuchado que los japoneses habían pedido el cerebro de Chikafilo. La intención de ellos era estudiar para poder saber de dónde venía todo esto o tenerlo también como para poder seguir estudiando y basarse en para otros estudios. Pero al final no pudieron. No, recuerda también que los problemas políticos de la misma Unión Soviética seguramente no permitieron poder ahondar un poco más. Es más, o sea, hay asesinos posteriores a Chikatilo en la Unión Soviética, en la misma Ucrania, que fueron como copycats de él, o sea, que lo vieron, lo admiraron y se convirtieron en asesinos seriales. O sea, esto pareciera ser un patrón. Increíble. Entonces, sí, es increíble. Y es que yo recuerdo la primera vez que supe yo de la existencia de este señor. Y uno piensa en los asesinos seriales norteamericanos, Jeffrey Dahmer, BTK, Gacy, y uno dice, ok, qué horror. Pero cuando uno viene y se va a Europa del Este, a la antigua Unión Soviética, y se encuentra casos como el de Chikatilo, es que es para que a uno se le haga azúcar la sangre. Claro. O sea, no recuerdo el nombre del asesino, que es el más prolífico de Colombia. Uno que mataba Garavito. Garavito. Un tipo realmente de irse de espaldas. No, yo no creo que los asesinos en serie sea algo exclusivo de ciertas regiones o ciertos problemas sociales. Yo creo que es una anomalía que ocurre en todos lados. Ocurre en todos lados. Yo pienso lo mismo porque es algo que no es exclusivo, o sea, es cierto, ¿verdad? O sea, los americanos son los más conocidos, pero pues también la cultura es diferente, la forma en la que los han atrapado es diferente, pero un asesino en serie no es algo exclusivo de una sola cultura o de un solo país. No, ¿sabes qué me llama muchísimo la atención a mí? La enorme prevalencia de asesinos en serie hombres. Sí, de hecho es más común, o las estadísticas tiran más a que los asesinos seriales suelen ser varones. Claro, ¿qué será lo que nos descompone tanto? Yo creo que definitivamente tiene, aquí yo no soy psiquiatra ni psiquiatra forense, pero yo creo que muchos de estos personajes, especialmente los que son varones, yo veo que ven atacada en su infancia esta capacidad de verse como varones funcionales. En efecto,
Yo te decía una cosa muy interesante que hablaba al principio, y es que generalmente los asesinos seriales, su compulsión es básicamente sexual. O sea, ellos matan por sexualidad. O sea, digamos, yo lo tenía apuntado por aquí porque me llamó muchísimo la atención. La infancia suele ser de manera más común el motor de los crímenes. Experiencias vividas en la infancia hacen criminales, pero usualmente es más, o sea, el acto de cortar, desmembrar, atar, torturar y asesinar es más importante que el mismísimo acto sexual. O sea, tiene mucho que ver la sexualidad, y es evidente que quienes se ven más atacados en su masculinidad somos los hombres, ¿verdad? Evidentemente, si nos vemos atacados y eso lo manejamos mal, seguramente hay una propensión a tener este tipo de actitudes, ¿verdad? Una mujer no creo que tenga ese tipo de problemas, o por lo menos no debiera ser el desencadenante. Además hay un tema de la fuerza, ¿no? Corporal. Como que la mujer tiene menos posibilidades de poder llegar a perpetrar ese tipo de asesinato con solamente su cuerpo. El hombre, al tener más fuerza, de repente puede hacerlo más fácil. Claro, y por eso busca víctimas más vulnerables, o sea, chicas jóvenes, niños, claro. A pesar de utilizar a veces herramientas para ello, ¿verdad? Uh-huh. Y es que yo creo que ahí Moni tocó un punto bien interesante, porque el asunto es que los hombres, usualmente los asesinos en serie son más directos. O sea, muchas veces las mujeres asesinas seriales, obviamente no todas, utilizan otras argucias o no son tan directas en la violencia. O sea, envenenan a sus víctimas, es una cuestión a largo plazo. Tienen un acceso directo a sus víctimas, usualmente son sus hijos, sus esposos, familiares. En cambio, los hombres, como vemos con Chikatilo, aunque él mostró rabia y odio contra sus víctimas, no las conocía. O sea, ese odio venía de otro lado. Claro. Es que normalmente tienden a ir por extraños, ¿verdad? Extraños para ellos, pero que tienen características en común. O sea, van ya sea por niños, por mujeres, por características que los agrupan a sus víctimas, pero necesariamente conocerlas no, o todo lo contrario, no conocerlas, ¿verdad? Definitivamente. Tenemos aquí unos comentarios. Voy a ir acá. Marta Cuarón nos dijo hace un rato, cuando estábamos mostrando la foto de y no era feo. Lo joven, dice, no era feo. Yo concuerdo, no creo que haya sido feo. Ya ahí en la foto que tenemos ahorita, pues ya los años han pasado. Evelyn Vega dice que narras muy bonito, Roberto. Gracias, Evelyn. Gracias. Daniel Pacheco dice, han de haberlo torturado horrible al pobre gitano. Pero sin duda. Sin duda, o sea, yo creo que ahí, o sea, pobrecito, sí. para que digamos la opción fuera, mira, te vamos a dejar de hacer esto y te vamos a ejecutar, y que diga, sí, yo fui. Sí, claro. No, de hecho, fíjate que esa escena está presentada en la película del Ciudadano X. Ajá. Y lo llevan por un lado al gitano, y es evidente que él va caminando por otro lado y dice, ¿qué? ¿Ya no te acuerdas dónde fue? Y entonces, no sé si es para el otro lado. Entonces, claro que seguramente en la película se tomaron la libertad, ciertas libertades creativas. Pero no me cabe duda de que lo torturaron. ¿Y el nombre del Ciudadano X a qué viene? Te cuento. La perfilación que hizo este doctor, este psiquiatra ruso, le puso Ciudadano X. Uh-huh. Tiene que tener estas características, y es por eso que la película Ciudadano X, y de hecho es una adaptación de una novela que se llama así, Ciudadano X, por el nombre de la perfilación que hizo el psiquiatra. Ajá, qué bien. Claro. Y buscaban ese patrón y lo nombraron X. Así es. Perfecto. Y que está bien pusieron la película, obvio. Definitivamente. Está en YouTube gratis, completo, solo que está doblada al español de España, entonces nos va a parecer extraño, pero más difícil.
pero vale la pena. La verdad es que este tema de Chikatilo, yo insisto, es un tema perturbador, pero perturbadoramente interesante. Interesante, así es. Y es que a él le decían, como vemos ahí en la imagen, el carnicero de Rostov. Así es. Entonces es increíble cómo un ser humano es capaz de hacerle daño a sus semejantes. Dice aquí Miguel Herrera, dice, qué miedo esto. ¿Quién le hizo tanto daño? Podríamos hacer lista de los que le hicieron daño. Sí, obvio. Un poco como, da como una mezcla de bronca, odio y lástima. Exacto. ¿Sí? Porque uno dice, o sea, empatizar con una persona que sea un asesino tan macabro, a uno le da bronca tener que empatizar, pero lamentablemente sucede, porque uno lo piensa cuando era un niño, y realmente uno dice, pobre chico, pobre niño, que no tenía la culpa de pasar todo lo que pasó. Así es. No, y no puede uno evitar ponerse en sus zapatos. O sea, Claro. el que ocurran cosas así dentro de tu niñez tiene que tener consecuencias y horrorosas seguramente. Claro, no, o sea, mucha gente sufrió lo que él sufrió y no tuvo esa... Exactamente. Algo ocurrió en su cerebro, Obvio. en su vida, que lo descompuso de esa manera, ¿verdad? Totalmente. Las cosas se daban porque se juntaron justo como para generar su personalidad, pero bueno. Totalmente, y algo que quisiera agregar que me pareció muy interesante es que cuando él se vio, como decía Roberto, las ejecuciones en la Unión Soviética no eran así como, mira, te vamos a matar el 11 de marzo de 1994, fue así como que, mira, ni te vas a dar cuenta, y fue precisamente así, o sea, un martes cualquiera, entraron y ¡pum! Y el asunto es que yo estaba viendo un video en este canal de YouTube que se llama El Canal del Crimen, súper mega recomendado. Y él decía que Chikatilo, o sea, obviamente no se quería morir, ¿va? Y él decía, no, pero los japoneses quieren mi cerebro, o sea, no me pueden dar un balazo. Claro. Y ellos dijeron así que, pum, así te volteas y no te pongas pena, no te va a doler mucho tiempo, ¿no? Adiós. Entonces, hasta en el último instante, intentó tener el control de la situación. Terrible, terrible. De hecho, hablaba de una conspiración, ¿no? Esa no me la puedo, Moni. Escuché, no sé en dónde, de todas las cosas que estuve averiguando, como que había una conspiración en contra de él para tapar otras cosas con todo esto de lo que él había hecho, como que él no negaba lo que hacía, pero como que todo esto trascendía más a raíz de que le servía para tapar algo, o sea, él quería que saliera a la luz algo que estaban tratando de tapar. Y bueno, pero fue un delirio de él. Después empezó a delirar con otras cosas también, no me acuerdo cuáles eran, pero me acuerdo que decía cosas muy ridículas. Que estaba embarazado. También, ajá, y se... Sí, que estaba embarazado. De todo. Sí. No, definitivamente. Yo creo que este asesino es bastante interesante. Y yo creo que, Roberto, definitivamente muchísimas gracias. Una explicación bastante interesante. Y pues no sé si tienes algún último mensaje antes de ponerle fin al episodio de esta noche. No, agradecerles realmente. Como te decía, esto es parte de mi guilty pleasure. Yo paso mucho tiempo leyendo de esto. Es más, les voy a confesar algo. Por las noches yo tenía la costumbre de poner el Investigation Discovery y pasaba toda la noche dormido escuchando los asesinatos y todo. Porque estas documentales tienen la peculiaridad de tener una voz hipnotizante, ¿verdad? Entonces lo utilizaba para dormir, pero me resultó ser un placer culposo el tratar de entender a estos tipos asesinos. Yo ahí te entiendo, yo así como que era tanto mi placer culposo que me metí a estudiar. Entonces, así de justamente
en este caso para el tema de esto y los asesinos en serie, como dije, pues fue el inicio de Banqueta Virtual, así que muchísimas gracias, te agradecemos mucho, Roberto, ya sabes que súper mega bienvenido cuando quieras venir. Moni, ¿algún último mensaje? Sí, no, más allá de agradecerle a Roberto porque fue maravilloso la forma en que lo contó, muy ameno, toda la conversación, aprendimos un montón sobre Chikatilo que no sabíamos y bueno, logramos llegar hasta apiadarnos de él, de un asesino tan macabro, pero nos llegó a dar lástima, pobre hombre. Que bueno, la verdad que te agradecemos enormemente tu presencia, el compartir tu tarde, tu noche con nosotros y podernos brindar un poquito de todo tu conocimiento sobre los asesinos en serie. No, al contrario, les agradezco muchísimo que me escuchen, estoy para eso y a ver cuándo volvemos a platicar otra vez. Me parece más que bienvenido, vamos a ponernos de acuerdo con un asesino serial. Así que a todos los que nos vieron, muchísimas gracias. No olviden dejarle ahí el like y suscribirse al canal de YouTube. Estamos acá, ya vamos a volver a Twitter, solo hay que Elon Musk se quite sus moños. Pero muchísimas gracias. Mañana a las 8 vamos a estar con los chicos de Jueves de Ciencia y vamos a hablar de Isaac Asimov, increíble escritor de ciencia ficción que fue su natalicio hace unos días, entonces vamos a hablar de él con Henry y con Eder, así que no se lo pierdan. Esto ha sido La Banqueta Virtual y nos vemos mañana.